Te habla Conejo Negro. La esperada noche por fin llegó. En esta ocasión, mi estimado amigo Alejandro de Inframundo acude al llamado. Ambos les contaremos en total 4 historias aterradoras, 4 relatos reales. Estaremos alternando voces hasta el final. Cuando terminemos, te pido que visites su canal para que escuches las otras 4 experiencias restantes. Ahí también disfrutarás ambas voces. Dile que te manda Conejo Negro y suscríbete a su contenido. El terror es bastante de aquel lado. No perdamos más el tiempo. Cierra los ojos o apaga las luces. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. La primera comunión de Elena. Me llamo Elena, tengo 42 años. El recuerdo más horrible que tengo de mi infancia ocurrió el día de mi primera comunión. Mi padrino de bautizo visitaba a mis padres cada sábado. Siempre llegaba con el desayuno en bolsas de plástico. Desde que cumplí los 7 años, mi padrino se empeñó en llevarme a la catequesis, convenciendo a mis padres de pasar por mí todos los domingos y llevarme en su camioneta a la iglesia. Convivía cada domingo con los demás niños que, al igual que yo a esa edad, preferían estar sentados frente a la televisión todo el día. Además, los santos de esa iglesia me daban miedo. Los de ninguna otra, solo esos. No recuerdo cuáles estatuas decoraban las naves del recinto. Lo que sí me quedó en la memoria eran sus caras de agonía, las lágrimas de sangre, los ahogados gritos de suplicio. De entre todas esas figuras había una más horrenda que las demás. Era la estatua en yeso de un hombre con una mueca espantosa. La sonrisa que emanaba de su boca iba de oreja a oreja. Pero eso no era lo peor. La figura no tenía la cabeza en su lugar. Al final del cuello no había nada. Por el contrario, el cuerpo tenía las manos levantadas a la altura de los codos. Frente al pecho, ese hombre cargaba con cuidado su propia cabeza. Era una pesadilla pasar frente a él al entrar, pero sobre todo de vuelta por la tarde, cuando el ambiente en la iglesia es más húmedo y frío. Pasaban las semanas y yo sinceramente no lograba hacerme a la idea de que tenía que levantarme temprano, mientras mis demás hermanos se quedaban a ver completa la programación matutina en la televisión. Cuando mi padrino se dio cuenta de que yo ya no quería ir a la iglesia, me dijo que si no hacía la primera comunión, al cumplir los 8 años, se me iba a aparecer el diablo. En ese momento yo no sabía que él mentía solamente para convencerme de terminar el curso, de culminarlo con una ceremonia, un vestido blanco y una fiesta que él, gustoso, se había ofrecido a pagar. Sus palabras se quedaron conmigo, pero se hicieron más intensas en mi cabeza cuando vi al santo que más espanto me provocaba. La estatua de piedra que incluso se había metido a mis sueños. Para mí, ese era el diablo. No tenía otra referencia, ni en las películas había visto escena alguna o personaje que me provocara tal miedo. Finalmente llegó el día de la comunión. Ese día en la iglesia, lo único que me entusiasmaba era llegar con mis hermanos para enseñarles la figura del santo que me aterrorizaba cada domingo. Por dentro, pedía a gritos que mis padres me dijeran que no era real, que me explicaran por qué yo veía esa estatua como si se tratara de un demonio.
de algo oscuro e incluso profano. El gran día, el día esperado, mi familia completa y amigos fueron invitados a la misa. Aparecieron todos con sus mejores galas. Pensé que esa sería la oportunidad para mostrarle a mis hermanos la horrible figura que plagaba mis pesadillas. La sorpresa que me llevé fue grande. El santo, la figura de yeso, sí tenía la cabeza arrancada, lo cual era bastante macabro por sí solo, pero sé muy bien que lo que me perturbaba era su horrible sonrisa, misma que había sido borrada por completo. Su rostro estaba serio, casi sereno, y la mueca por ningún lado. Mis hermanos tuvieron razón cuando dijeron que no era para tanto y que ni siquiera daba miedo. Terminó la ceremonia y nos fuimos retirando en varios coches y taxis a casa. Llegando, encontré el patio decorado con globos. Había llovido toda la noche anterior y desde el amanecer el cielo se mantuvo nublado, por lo que aún había un poco de lodo en el jardín. Afortunadamente teníamos una pequeña explanada con piso firme donde colocaron las mesas. Antes de sentarnos a comer, me olvidé del momento y me eché a correr, a jugar junto con mis hermanos y mis primos por todo el patio. No me había quitado el blanquísimo vestido, iba de un lado a otro sin cuidar o pensar que podría mancharlo de lodo en cualquier momento. De pronto, una parte del vestido se atoró en el pasador de uno de mis zapatos. Mis pies se enredaron y no pude evitar caer estrepitosamente a un gran charco oscuro. Cuando levanté la cabeza del suelo, vi a todos gritando y riendo a mi alrededor. Mis primos habían formado un círculo alejándose de mí. Horribles muecas y sonoras carcajadas se escucharon venir de todos lados. La cabeza me daba vueltas y quería llorar, pero entonces miré hacia una de las bancas de metal del patio. Ahí estaba mi padrino abanicándose el aire con un plato de plástico. A su lado vi algo horrendo y perturbador. Mis pesadillas habían cobrado vida. Estaba un hombre sentado con el mismo rostro que el santo. La expresión era calcada, idéntica a la del espantoso hombre de yeso postrado en un altar a mitad de la iglesia. Lo que me arrebató las ganas de llorar y me hizo sentir escalofríos fue que entonces aquel hombre, sin que nadie más pudiera verlo o notarlo, se llevó las manos a la cabeza y la desprendió. La llevó a su pecho y desde ahí, con los ojos cerrados en todo momento, esbozó una gran sonrisa. La misma que había visto todos los días de la catequesis, menos en la ceremonia. De oreja a oreja y con dientes horriblemente afilados. El resto de la fiesta me la pasé llorando en mi recámara, abrazando el manchado vestido y con miedo de asomarme siquiera por la ventana, porque desde ahí lo que más se aprecia es aquella banca de metal. La banca donde vi sentado al santo con la cabeza en las manos. La campanita. A mi esposa y a mí nos gusta la lluvia, sobre todo si hay café caliente y pan recién horneado. Era inicio de otoño del año 2014. El negocio entonces tendría no más de 6 meses en operación. Era un local de buen tamaño, en una zona céntrica de la ciudad. El día había estado nublado y las primeras gotas de agua cayeron antes de las 4 de la tarde. Los apresurados transeúntes comenzaron a correr en todas direcciones para resguardarse de la lluvia.
Los que no se metieron bajo tierra en la estación del metro cercana llenaron nuestra cafetería. Tenemos un pequeño local a unas calles de la avenida. Siempre hay buena clientela, ya que nuestra calle es camino para los trabajadores que se dirigen a una larga hilera de edificios de oficinas. La lluvia se mantuvo constante hasta las 10 de la noche aproximadamente, hora en la que por la calle ya no transitaba casi nadie, salvo los locales, pero esos nunca se detienen por café. La hora de cierre había quedado atrás, pero en lugar de bajar la cortina de acero, solamente apagué las luces del comedor. A la vuelta de la esquina, mi esposa tenía el coche encendido, esperando a que terminara de limpiar una cafetera para volver a casa. Pero entonces, sin que yo lo esperara, apareció un hombre frente a la caja registradora. Me llevé un susto de muerte. Tenía la cabeza protegida por un pasamontañas, una prenda que le cubría el rostro, una especie de gorro que le cubría desde lo alto de la frente hasta el cuello, y que solamente tenía un agujero para los ojos. Se llevó hasta el último centavo de la caja registradora. Mi esposa regresó molesta a la cafetería por todo el tiempo que la había hecho esperar. Claro que le entregué todo el dinero a aquel maldito sujeto. Todo el tiempo mantuvo su pistola apuntando hacia mi frente. Por eso pusimos una campanita en la puerta y un arma bajo el mostrador. Quiero aclarar que adicionalmente se dio noticia a las autoridades y se les solicitó que activaran operativos de vigilancia en las calles. La campanita servía perfectamente para el fin con que había sido instalada. Sonaba cada vez que alguien empujaba la puerta de cristal. Daba la perfecta señal para voltear hacia la entrada y darle la bienvenida al cliente, o para estar preparado para un evento como el de aquella noche. La campanita a veces sonaba sin que nadie tocara la puerta. A veces se escuchaba tintinear, pero nadie entraba a la cafetería. Comenzaron a pasar cosas extrañas en el negocio. Principalmente se escuchaban voces, delicados susurros, pero sobre todo se movían los objetos. Cambiaban de lugar, caían estrepitosamente cuando la cafetería se encontraba vacía, esperando clientes. Cada mañana de la siguiente semana, al abrir el local, encontramos una silla colocada tras la puerta de vidrio. Resultaba imposible que alguno de nosotros la pusiera allí, ya que la puerta se abría hacia adentro. Dicha silla definitivamente era puesta en ese sitio mientras nosotros no estábamos. Una noche, mi esposa se quedó más tarde a hacer unas cuentas. Por seguridad, bajé la cortina y me quedé esperándola afuera sobre la avenida. Ella recuerda que estaba de pie frente al mostrador con una libreta y un montón de recibos y facturas. Una lámpara de cuello largo iluminaba su área de trabajo, mientras que el resto de la cafetería se encontraba a oscuras. La campanita sonó, se agitó vigorosamente. Mi esposa miró inmediatamente hacia la entrada, pero no logró ver nada en esa dirección. Recordó que el negocio ya estaba cerrado. Después del cristal de la puerta estaba la cortina de acero. Se quedó mirando hacia la entrada, hasta que la campana en lo alto se volvió a agitar. Mi esposa rodeó el mostrador y caminó entre las mesas. Ante la puerta encontró una silla, precisamente en el lugar donde siempre la encontrábamos por las mañanas. La devolvió a su lugar mientras trataba de recordar si había escuchado el ruido provocado por la silla de madera al ser colocada ahí.
Después de asegurarse de que no había nadie y de que efectivamente todo estaba bien cerrado, volvió al mostrador. La campana sonó un par de minutos después. Mi esposa esta vez levantó la mano, tomó el cuello de la lámpara y la apuntó hacia la entrada, hacia la parte alta del marco donde estaba la campana. La silla de nueva cuenta apareció colocada ante la puerta, pero eso no era todo. Parada sobre la punta de sus pies en el asiento de la silla, una niña estiraba su cuerpo y levantaba sus brazos para agitar la campana. Mi esposa dio un grito tan fuerte que salí inmediatamente del coche y levanté la cortina de un solo jalón. La niña no estaba por ningún lado, pero la silla quedaba como evidencia. La mañana siguiente quité la campana y la guardamos en un cajón. Hay dos cosas que le dan miedo a mi esposa: los ladrones y los fantasmas. Tres golpes a la puerta. En la cena de Navidad del año 2010 nos encontramos con familiares que no habíamos visto en décadas. En esos años apenas estábamos pensando en casarnos. Mi novia estaba embarazada y yo ya no dormía pensando en salirme de casa de mis padres para buscar un lugar donde construir nuestra nueva familia. La tía Berenice llegó a casa de mi madre con bastante anticipación. Estuvo platicando con nosotros y nos contó que estaba rentando un departamento en el centro, mientras que la casa que compró estaba desocupada por el momento. Dice que estuvo viviendo ahí 6 años, pero las viviendas de alrededor jamás se vendieron. Las que sí tenían dueño pertenecían a trabajadores que utilizaron sus prestaciones para hacerse de una propiedad, pero que por alguna u otra razón jamás se mudaron a las villas. A una hora de los límites de la ciudad quedó construida una impresionante cuadrícula de casas, decenas de hileras con calles idénticas, todas pintadas de blanco. Desde la carretera se ven a lo lejos, instaladas en una colina. Cuando Berenice se quedó sola, determinó que no resultaba seguro permanecer en esa villa fantasma. Mi tía se lamentaba de haber hecho tan terrible inversión. También sufría por no poder ir a darle una vuelta para ver en qué estado se encontraba su casa. Mariana y yo nos vimos a los ojos. Prácticamente nos estaba pidiendo que le hiciéramos el favor. El 25 de diciembre nos levantamos tarde, tomamos las llaves del coche y salimos de la ciudad. Mariana tenía una mejor idea de la ubicación de aquella villa. Al dar la vuelta en una curva que terminaba en bajada, vimos a lo lejos el montón de casas acomodadas a la perfección. Parecía un tablero de ajedrez con miles de casillas. Había que tomar una salida con anticipación para no seguirse de largo. El letrero había sido derribado y por pura casualidad nos salimos de la carretera justo a tiempo. La entrada de la villa estaba abierta. Había una pluma metálica en un extremo apuntando hacia el cielo. Nos detuvimos esperando a que alguien se asomara desde el módulo de vigilancia, pero no había nadie. Creímos que se trataba de una exageración cuando nos dijo la tía que las villas estaban completamente abandonadas. Contamos el número de calles, luego el número de casas hasta que llegamos al sitio indicado. Hasta ese punto no vimos ni un alma. Estimábamos que no había nadie en cientos de metros a la redonda. Supuestamente solo iríamos de entrada por salida, pero antes de salir de casa pensamos que, teniendo las llaves y la casa de la tía para nosotros, podríamos pasarnos el fin de semana a solas.
Berenice nos dijo que su vivienda se encontraba en mal estado. Nos advirtió que de preferencia no permaneciéramos mucho tiempo dentro de la villa. Entramos a la casa y corroboramos cada palabra suya. Los techos tenían goteras y todas las habitaciones contaban con gruesas alfombras de polvo. Todavía quedaban algunos muebles y una cama en la recámara principal. Antes de instalarnos, nos planteamos la posibilidad de regresar inmediatamente a casa. Se estaba haciendo de noche y probablemente sería peligroso tener la única luz encendida en toda la villa. Hasta ese momento no habíamos caído en cuentas de que dicha vivienda, al igual que todas las de la Villa Fantasma, no tenía energía eléctrica. Después de eso supimos que no era buena idea permanecer más tiempo. La noche se estaba haciendo paso vertiginosamente. En un momento de distracción, alguien golpeó la puerta. Era un guardia que al ver el vehículo estacionado sobre la calle, decidió verificar y anunciar que a las 8 de la noche se cerrarían las puertas de la villa. Después de esa hora quedaríamos a nuestra suerte. Faltando 40 minutos para las 8 de la noche, terminamos de barrer y levantar el polvo, de verificar que las ventanas quedaran bien cerradas. Estábamos poniendo cadenas y candados en el patio y en la terraza, cuando escuchamos un grito a lo lejos. Inmediatamente, desde distintas partes de la casa nos asomamos hacia el exterior. Ambos vimos a una mujer golpeando la puerta de una casa del otro lado de la calle. Daba 3 golpes y luego permanecía de pie, esperando. Quedamos en silencio contemplando la escena. Minutos después, aquella mujer, vestida completamente de negro, con una larga cabellera que el viento sacudía, caminó hacia el siguiente número y golpeó la puerta de esa casa. 3 veces. Hizo lo mismo en los domicilios subsecuentes. Duramos largo rato asomados por la ventana, pero no pudimos descifrar qué estaba haciendo, qué estaba buscando aquella mujer. Esa distracción nos costó perder la claridad que quedaba en el cielo. De un momento a otro, la mujer desapareció, así como desaparecieron las calles y las demás casas, todo gracias a la oscura noche. A pesar de que no podíamos ver lo que ocurría en la calle, los golpes se seguían escuchando. Un par de veladoras encontradas en la alacena nos sirvieron para iluminar los últimos momentos que estuvimos dentro de la casa de la tía Berenice. Estábamos a punto de retirarnos cuando se escuchó que golpearon nuestra puerta. 3 veces como lo había hecho aquella mujer en los demás números. Como si alguien hubiese soplado las llamas de las veladoras que llevábamos en nuestras manos, estas súbitamente se apagaron. La oscuridad del exterior se fundió con la de la casa. Esa persona seguía del otro lado de la puerta. Nosotros no nos atrevíamos a abrir. De hecho, guardamos silencio hasta que estuvimos seguros de que ella se había ido. Esperamos hasta el momento en que se escucharon los mismos golpes, pero en la casa vecina. Entonces salimos de inmediato. Conduje cuidadosamente a Mariana al coche y entonces volví para cerrar con doble llave y candados la puerta de la casa de mi tía. De salida, iluminada por los faros del coche, me pareció ver a la misma mujer en otras calles, en otras casas, tocando otras puertas. Encontramos al guardia en los últimos minutos que le quedaban a su turno.
Al atravesar la salida de la villa, nos detuvimos ante él para avisarle que a final de cuentas, sí encontramos a alguien recorriendo las infinitas hileras de casas idénticas. El guardia no se veía tan sorprendido al escuchar nuestras palabras, pero cuando terminamos, nos contó que lo que vimos fue una aparición. La solitaria villa tiene sus propios fantasmas. Dicen que una mujer con larga cabellera y un semblante descompuesto había perdido a su único hijo cuando construyeron la villa. Los trabajadores la veían, los que intentaron habitar las casas también la veían. El guardia, por supuesto, la había visto en más de una ocasión. Tocaba las puertas buscando a su hijo. Salimos a toda velocidad de aquella inhóspita colina. En todo el camino de vuelta no pudimos cambiar de tema. Repasábamos lo que habíamos visto, los detalles, los ruidos. Nos costaba mucho trabajo creer en fantasmas a pesar de que la vimos, de que sentimos muy cerca su presencia y de que escuchamos los 3 golpes que daba a cada puerta. Exactamente un mes después, se alivió mi esposa. Salimos del hospital directamente a un nuevo departamento que acababa de rentar para recibir a la niña. Esa sería nuestra primera noche como nueva familia. A las 9 en punto, alguien golpeó la puerta. 3 veces para ser exactos. Mariana y yo pensamos lo mismo al mismo tiempo. Recordamos aquella ocasión en las villas y sentimos bastante miedo. Me asomé por la mirilla en la puerta, pero no vi a nadie. En lugar de abrir, aseguré la entrada con los pasadores, cerrojos y doble llave. La niña ahora tiene 10 años y apenas hasta hace un par de meses dejó de suceder, pero durante mucho tiempo, en punto de las 9 de la noche, se escuchaban en la puerta de nuestro departamento 3 escalofriantes golpes. La mujer de negro. He trabajado a bordo de una ambulancia por más de 20 años. En la memoria tengo guardadas varias experiencias que se han quedado con nosotros, que a pesar de los años, a veces vuelven para quitarnos el sueño, para dejarnos horas pensando, repasando una misma noche desafortunada. A finales de 1998, recibimos un aviso relacionado a un asalto al interior de un camión de transporte público. Cuando arribamos al sitio, encontramos a la policía tratando de liberar a un hombre de las garras de la multitud enardecida. 100 metros antes, apenas visible, gracias a la diminuta luz de la lámpara de un policía, estaba el segundo asaltante. Dentro de un cerco instalado por la autoridad, había un hombre tirado en el suelo, gravemente herido. Era uno de los 2 ladrones que se había subido a robar a los pasajeros, o que al menos lo intentaron. En una parte oscura de la vialidad, muy cerca de la zona de fábricas, los asaltantes se levantaron mostrando sus armas y amenazaron a todos. En un descuido, una muchacha empujó a uno de los asaltantes hacia la puerta abierta. Lo hizo saltar al arroyo vehicular mientras el camión iba en marcha. Nos tuvimos que echar en reversa un buen tramo. Nos llevaríamos a ese hombre. Le trataríamos de salvar la vida. Aún en su estado delicado, la policía estuvo obligada a esposarlo a la camilla y a mandarnos a un oficial que viajara a bordo de la ambulancia con nosotros.
Todavía podía respirar, pero no se podía mover. Por fortuna para él, parecía que estaba muerto. De lo contrario, los pasajeros jamás hubieran dejado que lo lleváramos de inmediato a un hospital. Una serie de listones amarillos formaban un círculo alrededor del cuerpo de aquel que había caído en el húmedo pavimento desde un camión a alta velocidad. A unos pasos, cerca de la banqueta, había una mujer a quien los policías no impidieron que irrumpiera dentro del cerco. Se agachó un poco y lentamente se fue acercando al cuerpo. Nosotros le advertimos que guardara su distancia y nos permitiera hacer nuestro trabajo, pero aquella mujer nos ignoró completamente. Como si no pudiera escucharnos, como si nosotros no estuviéramos ahí. Al mismo tiempo en que intentábamos hacer la maniobra de levantar el cuerpo, la mujer, vestida completamente de negro, le colocó un trozo de tela blanca sobre el rostro. Ese hombre tenía los ojos bien abiertos, podía moverlos, pero el resto del cuerpo no le respondía. Nosotros pensamos que se trataba de un familiar, tal vez su madre. ¿Qué otra persona se hubiera atrevido a ponerle un sudario para cubrirle la cara? Después de hacerlo, se hincó y susurró algo en el oído. Esas palabras no fueron audibles para nosotros, pero hicieron que aquel hombre diera un alarido de dolor. Con bastante apuro lo subimos a la ambulancia. Al instante, esa mujer volvió a la multitud y desapareció entre ellos. Abordó el policía y cerraron las puertas. Cruzamos un semáforo en rojo y nos incorporamos a los carriles centrales. La vialidad que nos conduciría al hospital estaba bastante despejada. Era un poco tarde, pero todavía no pasaban de las 12. Poco antes de llegar a nuestro destino, me pareció ver de reojo en la parte trasera de la ambulancia, además del herido y la policía, a una tercera persona. Era la mujer de negro, definitivamente, pero solo parecía una ilusión, porque al voltear y buscar su silueta, no la pude ver. Al llegar al hospital, en la bahía de recepción de emergencias, no solo nos estaba esperando personal médico. En la entrada del edificio estaba la mujer de negro. Nada extraño si se piensa que se trata de un familiar que se adelantó para estar al pendiente de aquel hombre. Sin embargo, esa persona aparecía y desaparecía de nuestra vista. Cuando la camilla entró al blanco pasillo de aquel hospital público, nadie impidió que, aún cubierta completamente de negro, esa mujer entrara siguiendo al herido. Debo aclarar que ese era mi primer año dando servicio en la ambulancia. Venía recién saliendo de la carrera. Tuve la fortuna de reconocer a un buen equipo que me enseñó muchas cosas. Lo que jamás me dijeron, lo que tuve que vivir para entender y tener cuidado, es que hay algunas cosas que suceden mientras hacemos nuestro trabajo. Hay cosas que se encuentran entre compañeros de la misma profesión. Esta es una de ellas. Por más que la gente diga que solo son rumores, nosotros hemos visto en más de una ocasión a esa extraña mujer. No es casualidad. Cuando el herido parece que no se salva, ella aparece. Permanece más cerca mientras menos posibilidades haya de que la persona sobreviva. Parece que se alimenta de la decreciente esencia que se le escapa a todo aquel que agoniza por su vida. La mujer de negro lo sigue desde el sitio del accidente hasta el lugar y el momento en que dejan de respirar y dan su último aliento. Ahora
Ahora es momento de que vayas a escuchar los siguientes 4 relatos. Te dejo el link de su canal arriba y a un lado. Suscríbete a Inframundo y diles que vas con recomendación de mi parte. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.